Continuamos desde aquí para que podamos definir cuál es la condición. ¿Te acuerdas que revisamos que del drenador hay continuidad a los pines AD y del surtidor nos dio continuidad con el pin O? Y ya pudimos ver que en el diagrama el pin O recibe 12 volts que vienen de batería a través del relevador principal o maestro de la transmisión. Bueno, esto lo revisamos en el diagrama que tú también tienes y vemos esta secuencia. Al final de todo esto, entonces concluimos que el pin O recibe 12 volts. Y la pregunta fue, ¿qué tipo de MOSFET es este? ¿Es un MOSFET canal N o es un MOSFET canal P? ¿Ya tienes la respuesta? Bueno, pues efectivamente este transistor es un canal P, porque está recibiendo voltaje en el surtidor, voltaje que saldrá por el drenador para controlar un solenoide. Esto me deja ver entonces que en el diagrama, estando aquí el solenoide, el pin AB es para un voltaje de 12 volts, es una salida controlada, lo que significa que el pin AE debe de ser tierra, ¿verdad? Y en esta ocasión viene de la misma computadora. Hay que ver si es una tierra directa o también es una tierra controlada. Eso podría pasar. Entonces lo que vamos a hacer es corroborarlo. Vamos a ver cuál es el pin. Fíjate bien ahora en esta información. El pin dijimos que era AE, ¿verdad? Ahí está. AE. Entonces vamos aquí y busquemos AE. Y está abajo, aquí lo ven. Entonces sería de afuera 1, 2, 3, 4, 4, ¿verdad? El pin 4. Vamos a checar en la computadora ese pin 4. Sería entonces aquí 1, 2, 3, 4. Voy a checarle continuidad para ver si va a tierra. Si va a tierra ese pin del capacitor que está acá adentro. Entonces atento. 1, 2, 3, 4. Va a tierra. La computadora está conectada a tierra en el interior. Lo que puedo ahora entonces decir que aquí tengo solamente tierra. Tierra de batería. Y entonces acá me queda como, vamos a ponerlo así abreviado, CTRL, línea de control. AD es la línea de control que viene del transistor que ya vimos. Y bueno, ahí te das cuenta cómo cuadran las cosas. Con el diagrama eléctrico que sí conseguimos de cualquier vehículo, no hay un diagrama interno de la computadora, pero con lo que estamos aprendiendo, con lo que estamos compartiendo contigo, te das cuenta lo fácil que es pegar todo esto y tener respuestas para hacer chequeo. Pues listo, la tercer patita del transistor que va aquí, pues tendrá que ir a una resistencia y a partir de ahí tendrá que ir al microcontrolador. ¿De acuerdo? Entonces fíjate bien, ahí es donde va el transistor, soldado,
y ahora sabemos qué tipo de transistor MOSFET es. Seguir la compuerta, sé que tiene que haber una resistencia. De hecho, pareciera que está aquí muy cerca. Vamos a ver aquí, mira. Aquí la compuerta va a esta resistencia, luego va hacia este punto, otra resistencia más, y luego va a esta otra pieza, mira. ¿Te das cuenta? Ya esto es seguimiento. Esta es la compuerta, va a esta resistencia que pasa de este lado y aquí hay un capacitor. Lo más probable es que esto sea tierra y luego pasa a esta resistencia y viene de este lado y viene para acá. Fíjate, viene para acá hacia este componente y luego también se va a este otro. Así a lo lejos dirías, es un transistor, ¿cierto? Podría ser. ¿Qué tipo de transistor, si es que es, sería este? ¿Qué tipo de transistor sería? Es muy pequeño, de hecho lo conocemos. Es un empaque SOT23. Empaque SOT23 o SOP23. Si fuera transistor, esta patita sería el colector, esta la base y este el emisor, ¿verdad? Otra vez, si fuera bipolar, este es el colector, esta la base y este el emisor. Podría ser un transistor NPN o PNP. O tal vez no es un transistor, tal vez es un diodo. ¿Cómo saberlo? Podríamos investigar la matrícula, hay que acercarse con una lupa o microscopio y ponerle luz para que pudiéramos ver qué matrícula tiene y así buscar la hoja de datos, pero si no la hubiera, entonces puedo checarlo como un transistor bipolar, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo rápido, ahora ya que estoy ahí, vamos a hacerlo rápido. Aquí voy a ocupar el multímetro. En la modalidad, vamos a poner el multímetro en la modalidad de semiconductores. Ahí está ya, mira. Ahí está el símbolo de un diodo. Es el que representa los semiconductores. Y vamos entonces ahora a checar. Voy a tratar de poner ambas cosas aquí para que me veas. Voy a pensar que la base es P y el colector N. Y no me dio. Yo esperaba una lectura como de un diodo. No me dio como diodo. Vamos a checar el supuesto. Y me está dando continuidad. ¿Está en corto? No. Lo que pasa es que si me acerco a la pieza, veo que va conectada esta terminal a esta otra en puente. Aquí lleva una pista. Hay una pista aquí que conecta. Voy a tratar de que la veas. Ahí está, mira. Vamos a ver si podemos todavía ir más cerca. Ahí está, mira. Casi no se nota, ¿verdad? Pero aquí hay una pista que conecta estas dos terminales. Entonces no es un transistor. Incluso tiene la matrícula, mira, 95 y luego de este lado 12, 1, 2, 95, 12. Tal vez si buscamos esa matrícula encontremos algo o tal vez nada. Pero entonces quiere decir que este es un diodo. Este es un diodo. Si es un diodo, ¿cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? Bueno, así me marcó .988, pero vamos a invertirlo para ver cuánto me marca así. Y así me está marcando .853. No está dando el rango de un diodo, pero es posible que se deba a que está instalado. Hay que quitarlo y volver a checar. ¿De acuerdo? Pero así es como avanzamos. Bueno, pues
para todas esas piezas hay un mecanismo, hay una secuencia, hay un orden, hay información que previamente tuvimos que haber aprendido, así como lo que ahora sabemos del transistor MOSFET. Pero bueno, ahora vamos a checar. Te voy a dar otro dato más que pudiera ayudarnos a decir por dónde viene la señal. La señal definitivamente viene del controlador, que es el micro que está aquí, mira. Debe de venir del micro. En forma directa, posiblemente sí o no. Tal vez utiliza una interfaz o un circuito de acoplamiento, pero por lo menos esa es la imagen que debo tener. Entonces aquí debo de ver, fíjate bien, tal vez esta resistencia es la compuerta, es la resistencia de compuerta, y viene para acá y por aquí se sigue para ir al micro. O tal vez es esta la resistencia y al pasarla viene por aquí y por aquí se sigue para el micro. O tal vez es por esta pieza. En fin, hay variables. Fíjate bien, hay variables. Si polarizamos la computadora y vemos que aquí llega un voltaje, significaría que está llegando la señal, lo que significa que no tengo nada que andar checando para atrás. Pero si no se activa ese solenoide, entonces sí tengo que ver que le llegue voltaje al surtidor, y para que salga tiene que haber un voltaje en la compuerta, y este debe de venir de atrás. Si no tiene voltaje en la compuerta, entonces no está funcionando. Pero ¿cuánto debe tener? Ya entendí que en el surtidor 12 o 13 y en el drenador 12, pero ¿cuánto en la compuerta? ¿Cómo saber cuánto debe tener para checarlo si no hay un diagrama? Es ahora la siguiente parte que nos falta por ir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar a donde nos quedamos, avanzándole para que sepamos cómo interpretar ese tipo de salida, cómo lo vamos a manejar, ¿de acuerdo? Pero vean cómo vamos pegando una cosa con la otra, y es gracias a eso que podemos reparar, podemos checar. Así que volvemos, vamos a volver a esta parte, vamos a volver a este punto para seguir avanzándole en los MOSFET. No hemos terminado, entonces aquí, fíjate bien, atento, atento. El transistor, y lo voy a seguir planteando así para que se te haga fácil. Bueno, pues, ¿cómo se checa un MOSFET? Hay varias formas. Depende del equipo, depende qué tanto conozca de la pieza. Obviamente hay un básico. Ya sabemos que este es el drenador, este es el surtidor y esta es la compuerta. Bien, pues ya hay una situación de trabajo, fíjate bien. Voy a utilizar el multímetro para hacer una prueba rápida, y de hecho es la que nos va a interesar aquí en el ramo, pues no hay otro tipo de errores que pudiéramos tener. Por lo regular es así. De esta manera estoy representando mi equipo de medición. Voy a ponerlo en la modalidad de semiconductores. Y te acuerdas que tienes una punta positiva y tienes una negativa. O viceversa. El orden de pronto aquí es para representarlo y que te acuerdes. Fíjate bien. Cuando mandamos la punta roja al surtidor, y voy a hacerlo así, mira. La rojita es la que va al surtidor. Ahí está, mira, te lo pongo con este color. Y la negra va a ir al drenador.
Cuando hagas esto, nos tiene que dar el transistor una lectura. Nos debe de dar una lectura. Deja, ahora te lo muestro para que veas lo que te estoy diciendo. Voy aquí a sustituir esta imagen por el multímetro para que lo puedan ver. Pero antes te completo. Con esta hay lectura. Y la lectura tendrá que ser en un rango de 0.400 volts. Ese es el rango mínimo a este rango máximo. ¿De acuerdo? Cualquier lectura que esté dentro de este rango estará dentro de lo normal o de lo correcto. ¿De acuerdo? Acuérdate que en esta lectura o en esta forma, acuérdate que en esta forma de medición, el surtidor quedó positivo y el drenador quedó negativo. ¿De acuerdo? Cuando hagamos una medición con los cables o puntas al revés, vamos a decirlo así: cuando el surtidor sea negativo y el drenador positivo, entonces vamos a decir que aquí en esta medición no hay grábatelo, grábate ese dato porque así es como vas a checar. ¿Cómo se llama esto? Se llama prueba del canal. Hay quienes van a pensar que la lectura se debe al damper que está incluido en el transistor. Bueno, puede ser que sí, pero de eso hablaremos después, del diodo damper. Por ahora es la prueba general del transistor. Bien, cópienlo para que lo tengas. Esta parte es la más significativa de la prueba de los MOSFET. Y el 98%, sin llegar a exagerar, van a estar checando esa parte, las salidas. Perfecto. Bueno, pues recuerda que estamos en el curso de reparación de computadoras de transmisión, las TCM. Mi nombre es Gabriel Valencia y pues estamos compartiendo contigo esta información que te va a ser útil para que puedas reparar. Bien, bueno, pues entonces ya te lo grabaste. Vamos a hacerlo de manera física. Voy a mover esto para que lo veamos de manera física. Aquí tengo el transistor. Como todo componente puede ser checado fuera de la tarjeta. De hecho, es lo más recomendable que esté fuera. Sin embargo, podrías hacerlo adentro. Si te da como debe de ser, ya te ahorraste el desmontarlo, ¿verdad? Y ya si tienes complicaciones, pues tendrás que quitarlo, pues para poder checar sin problema. Mira, aquí estoy, mira, punta roja, punta negra, modalidad del multímetro en probador de semiconductores. Voy a poner la punta roja en el surtidor
y la negra en el drenador. Y está marcando punto 520 volts, porque el probador de semiconductores lo que marca es voltaje. Ahí está, mira. Ahí lo tienes, punto 521 volts. Si invertimos las puntas del multímetro, si las invertimos, vas a notar que ya no hay lectura. Mira, ahora lo voy a hacer. Ahí voy a medir. Ahí está, mira. No hay lectura. ¿Lo vemos? Entonces, así es como esto funciona. Bueno, pues entonces ya está prueba del canal. Esta prueba me ha servido para ver que el canal no esté abierto, que el canal no esté en corto, que el canal no esté alterado. Solamente para eso me ha servido. No me está determinando que el transistor está al 100. Por lo menos ahora ya hay un 70% de indicación de que está bien. Me falta el 30%. ¿De acuerdo? Fíjate bien, voy a hacer esta prueba y ahorita te la voy a explicar. Otra vez, ¿qué estoy checando así? El canal, ¿verdad? ¿Qué punta quedó del multímetro en el surtidor? La roja, ¿verdad? Cuando la punta roja queda en el surtidor y la negra en el drenador, esto me da una indicación de que se trata de un MOSFET canal N. Canal N. ¿De acuerdo? Es un MOSFET canal N. No lo olvides cuando te da este tipo de lectura con esta posición de puntas. Bien. Ahora fíjate lo que voy a hacer. Entonces estamos checando un MOSFET de canal N. Voy ahora a esta lectura, mira. Punto 521, que no se te olvide. Ahora voy a tocar la compuerta con la punta roja. Unos segundos. Y ahora regreso la punta roja al surtidor. ¿Qué notaste ahí? ¿Sigue marcando lo mismo? No, ¿verdad? Cambió el valor. Cambió. Esta vez disminuyó. Voy a cortocircuitar la pieza, voy a juntar las tres patitas. Ahí junté las tres patitas y voy a repetir la prueba otra vez. Ahí está el canal, mira. A ver, hay que asegurarnos de que se haya puesto en corto las tres patitas. Y ahora entonces vuelvo a empezar. Y ahí está la lectura del canal, mira. Punto 520. Hasta 21 llegó hace rato. Punto 520. Toco la compuerta con la misma punta roja. Ahora regreso la punta roja al surtidor. Y ahora me está marcando punto 161. Esto me está diciendo que la compuerta está activa. La compuerta está activa. Está bien. Está bien la compuerta. No lo olvides. No necesariamente el transistor. Son pruebas. Son varias pruebas. Ahí está. Si no hubiera pasado eso, diríamos que la compuerta está inactiva o abierta. Hay veces que al hacer esta prueba, en lugar de marcar un voltaje diferente al primero, marca continuidad como si se hubiera puesto en corto. Es normal también, es correcto. Muchos dicen que porque se disparó. Bueno, como lo quieran interpretar. Hay una justificación, desde luego, para todo eso. Pero lo importante ahorita es cómo debo de checarlo. Esto es lo que me importa. ¿Qué estoy haciendo para checarlo? Mira, para que regrese otra vez a su estado inicial, hay que juntar las tres patitas, juntar surtidor, drenador y compuerta, juntarlos. Ahí los estoy juntando de manera rápida con las puntas, ya tú te la ingeniarás para juntarlos. Vuelvo a tomar lectura
y ahí otra vez empezó, mira. ¿Lo ven? Bien. Bueno, pues vamos a escribir eso para que no se te olvide, pero lo más importante es que lo practiques, que lo hagas, ¿de acuerdo? Una vez que lo practiques ya no se te va a olvidar nunca, a menos que tú quieras. Bueno, pues ahora vean esto. ¿Qué hice después? ¿Qué hice después de esto? Bueno, pues tocamos, fíjate bien, después de esta prueba, vamos a ponerla un poquito más abajo para que se vea cómo fue y tú vayas repasando lo que acabas de ver, ¿de acuerdo? Bien, el transistor no son las pruebas definitivas, hay otras, y de ahí vamos a decidir cuál hago más rápida para que pueda avanzarle. Las pruebas van de acuerdo a las circunstancias, a lo que se requiere, a lo que busco. Drenador, surtidor con puerta. Bien, ¿te acuerdas la primera prueba? Esta fue la primera, arriba. Esta es la segunda. La segunda prueba es, ya habiendo visto cómo marcó los puntos 520 con el multímetro que aquí nos dio, para ser más específicos en la primera prueba, punto 520. ¿Qué? Volts, son volts estos. Punto 520 volts. Es lo que me dio cuando puse las puntas así. Ahora volvemos. Pero la punta tiene en el drenador, la punta negra, y me acerco para que me veas en particular aquí. Ahí está, mira. Y la punta roja, ¿qué fue lo que hicimos con ella? La llevamos ahora a la compuerta. Por segundos, por 5 segundos, tal vez hasta menos. 5 segundos ahí, mira. Y luego, ¿qué hice? La regresé nuevamente al surtidor. Entonces aquí, por 5 segundos en compuerta. Por 5 segundos en compuerta, se regresa al surtidor. Se regresa al surtidor. Voy a acercarme para que vean esto. Por 5 segundos en compuerta y se regresa al surtidor. Al regresar al surtidor, marca menos o continuidad. Eso es lo que puede pasar. Todo depende de la matrícula. Porque internamente el transistor puede obtener resistencias o incluso diodos. No solamente me refiero al damper, puede haber otros diodos, un diodo Zener, un diodo de seguridad, y es lo que hace que reaccione el transistor así, lo cual para nosotros es normal, y si lo hace así es que está bien. A ver, voy a acercar para que copien eso. Usados ahí. Abusados, deben de aprendérselo ya. Bueno, pues entonces quedó.
¿Lo tienen? Por último, voy a repasar esto. Así que, rápido, nuevamente regresamos. ¿Lo tienes? Voy a hacer las pruebas nuevamente. Modalidades semiconductores, así que abrimos la toma para que lo veas. Y mira, otra vez. Primero mido el canal. Y se me ocurre empezar así. Pues podría haber empezado al revés. Drenador positivo, surtidor negativo. ¿Y qué pasa ahí? No hay lectura. Si empecé así y no hay lectura, pues ahora cambio y hago esto. Y ahí sí hay lectura. ¿De acuerdo? Voy a acercarme un poquito más para que me veas. Ahí está, mira. Bueno, pues entonces, ahora voy a tocar la compuerta. Ahora me regreso al surtidor. ¿Y ya vieron el cambio? A veces habrá continuidad. Dice, otra vez, quiero empezar. Cortocircuitamos las tres patitas. Las junto a las tres patitas. Otra vez, empiezo. Ahí está, mira. Otra vez, conecto a la compuerta o disparo si quieres utilizar ese término. Ahora regreso y ahí está, mira. Si, fíjate bien, voy a hacer esta prueba. Si toco la compuerta con la punta negra, no tengo lectura. Si regreso, ya regresé otra vez, mira. No tuve que cortocircuitar, ya es una variable. Otra vez, mira, toco la compuerta con la roja. Regreso y ya. Siempre es demasiado, ¿eh? Ahorita vimos que de punto 520 bajó a punto 163. No siempre es tanto. A veces son unos multímetro. ¿Qué hago ahora para regresarlo a modo normal? Cortocircuitarlo. No hace falta a veces. Toca la compuerta con la punta negra, unos segundos, regresas y ya está, mira. Eso me comprueba que el transistor está en un 80% bien. Ya subió del 73 al 80, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si yo mido entre la compuerta y el surtidor, no me da nada, mira. Invierto las puntas. Ahora compuerta positiva, surtidor negativo. No me dio nada. De la compuerta al drenador, no me da nada. Invierto las puntas. Otra vez compuerta, drenador, no da nada. ¿Te das cuenta? Así es como esto funciona. Listo. Ya quedó. Estamos viendo pruebas del MOSFET, pruebas que diríamos pasivas porque está afuera y es únicamente con multímetro. ¿Puedo hacerle una prueba dinámica? Sí. Someterle a condiciones de trabajo en la tarjeta y aplicarle los pulsos con las mismas características que el micro manda para que así pueda ver si trabaja. Lo haré más adelante. Será una de las últimas pruebas, una dinámica. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, señores, pues ahí están las cosas con respecto a las pruebas de un transistor MOSFET canal N. ¿De acuerdo? Fíjate, aquí tengo otro. Aquí tengo otro transistor, un poquito más robusto. Voy a hacer la misma prueba. Vamos a meter el multímetro un poco aquí para que lo veas. Y mira, drenador, surtidor. Toco la compuerta, regreso. Voy a volverlo a llevar al estado inicial. Ahí está, mira, punto 503.
Toco la compuerta, regreso al surtidor y bajó a punto 206. Toco la compuerta con la punta negra, regreso y otra vez ya está en modo normal, sin conducción. ¿De acuerdo? Así es como checamos. Entonces fíjate bien, es otro transistor, ni siquiera pensé en ver la matrícula, solamente la prueba. ¿Qué canal es? Si está comportándose como lo acaban de ver. ¿Qué canal es? Pues canal N también. ¿De acuerdo? Ahí está un canal N. Vamos a checar, aquí hay uno, mira. Aquí hay un transistor de potencia instalado, al menos eso pareciera. Un poco de gel en esta ocasión. Vamos a checarlo, lo voy a poner por aquí. Voy a abrir la toma para que metamos al cuadro. Vamos a poner esto así y voy a checarlo. Quiero pensar que es un MOSFET. Entonces, si es un MOSFET, voy a poner la punta negra en el drenador y la roja en el surtidor. Y me está marcando 1.086. Debería de ser entre 400 y 700 milivolts. Pero es normal que pase esto porque está instalado. Pero voy a voltear las puntas. Por lo menos pareciera que canal N no es. Vamos a invertir las puntas. Y tampoco me da, mira. No me da como estaba esperando. Me da muy alto, 810 y variando, mira. ¿Será que no es MOSFET? Posiblemente no. ¿Será que es un bipolar? Voy a checarlo como si fuera bipolar. Tampoco de esa manera. Ahora voy a invertir como si fuera bipolar igual. Pero ahora la base con la punta negra. Ahí está, mira. Ahí está. No es un MOSFET, es un transistor bipolar. Y es un transistor bipolar canal, no, tipo PNP. Base negro, colector rojo, punto 566, ahora emisor, punto 568. Este es un transistor bipolar de potencia. Oye, pero es que dijiste que no había bipolares de potencia en la computadora. El 98% son transistores de baja potencia. Y uno, y solamente uno, viene en el regulador de potencia de 5 volts. El regulador de potencia de 5 volts trae un transistor bipolar de tipo PNP. Ese es un dato del tema de regulador de voltaje. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya vimos, lo demás viene acá. ¿De acuerdo? Listo, señores, pues lo tienen, prueba del transistor MOSFET, pruebas rápidas en la tarjeta, pruebas rápidas en tarjetas. Así que vamos avanzándole. Y ahora, ¿qué pasa con la señal? ¿Qué pasa con la señal de la compuerta? ¿Cuánto debe tener? ¿Cómo debe de ser? ¿Qué pasa con ese voltaje de la compuerta? Bien, voy a ir a ese punto para que podamos entonces saber cómo hacer un seguimiento de la compuerta hacia el micro, porque hace rato lo dije, y ahora hay que seguir hacia el micro. Pero, ¿cómo? Pues hay que seguir. Si este es el transistor y esta es la compuerta, pues síguela para el micro. ¿Así? ¿Así de fácil? Pues no, ¿verdad? No, porque es una tarjeta de 3 capas. Tiene pista aquí arriba, tiene pista acá abajo y tiene pista en medio. Pues no va a ser fácil. Pues no va a ser fácil. Pero tampoco es imposible. Sí se puede hacer si se sigue con técnicas. ¿De acuerdo? Si yo quiero meterme a la computadora así, sin saber más que lo que hasta donde llevo, pues obviamente nunca voy a poder, Nunca voy a poder. O me tardaría
años, o tendría que ir rompiendo la tarjeta para hacer un seguimiento. Igual y puede ser válido en algún momento, ya perder una para sacar el diagrama, pero no hace falta que yo haga eso, porque hay un formato de trabajo, hay reglas. Eso es lo que te estaba diciendo hace rato, ¿de acuerdo? Por ahora te estoy compartiendo varias técnicas directas del transistor MOSFET para la computadora de transmisión. Pero recuerda que debes de tener electrónica básica, y si no la tienes, pues hay que tomarla, no te desanimes, hay que tomarlo. Y si ya la tienes o creías tenerla y dices, caray, ya se me olvidó porque no tengo ni idea de lo que dices, entonces hay que volver a tomarla, ¿de acuerdo? Recuerda que tenemos nosotros también ese curso de electrónica básica automotriz, donde ahí empezamos desde cero, para quienes no saben nada de electrónica, incluso nada de mecánica, pero le gusta, quiere, ahí te metemos. Y si ya sabes mecánica, te enseñamos electrónica. Y si ya tienes algo de electrónica, la pulimos para que la entiendas al 100 y la apliques en la computadora o en los módulos, ¿de acuerdo? O sea que de cualquier modo siempre vamos a salir todos ganando, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, a ver, vamos sobre ese punto. Hay quienes me dicen de pronto, yo quiero que ya le metas la mano y quiero ver cómo le checas. Pues acaban de ver unas pruebas que hice aquí y fueron rápidas, ¿verdad? Vimos cómo saber qué salida era. Ahorita me fui de aquí hacia afuera porque estamos en entrenamiento, pero en la práctica, en las fallas, pues vas a llegar aquí primero. Oye, es que el solenoide principal no se activa, o el solenoide de la palanca de velocidades no se activa y lo activa la computadora. Bien, entonces voy a ver qué patita es. La sigo. Ay, llegué aquí, mira. Entonces el transistor. ¿Y qué transistor es? ¿Canal N o canal P? Ya en el diagrama me doy cuenta cuál es, ¿verdad? O con las pruebas me doy cuenta cuál es. ¿Y ahora qué? Pues ahora, ¿qué crees? Está bueno. Entonces hay que ver si le llega señal a la compuerta. ¿Y de dónde viene la señal? Pues viene del micro. Sí, mira, está acá. Y luego, pues entre el micro y la compuerta debe de haber una conexión. Oye, ¿qué crees? No va el micro al transistor, o el transistor no conecta con el micro. ¿Qué crees? Yo sé que el micro es este, pero está conectando a este. Entonces después de este viene el micro. Entonces el micro manda la señal a este integrado y este integrado al transistor. Caray, pues ya no fue tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues lo vamos a entender ahora. Fíjate bien. Y eso nos va a dar pie para ir a los integrados. Pon mucha atención primero. Te lo voy a explicar. Y vamos a empezar por partes. Hagamos una imagen de esto. Hagamos una imagen. Este va a ser el pin de la computadora, de la TCM. Y resulta que aquí va conectado el solenoide. Y de este lado, esta vez va conectado al positivo de batería. 12 volts. Eso quiere decir entonces que el solenoide, o como lo quieras ver, depende del caso, debe recibir pulso de tierra, ¿verdad? Pues entonces sucede
que ese pulso de tierra me lo da un transistor. Esta es la imagen. Así. Bien. Y entonces, si es así, quiere decir que este es el drenador y este es el surtidor. Y el surtidor va conectado a tierra. Perfecto. El voltaje de surtidor es igual a 0 volts. ¿Estamos de acuerdo? Y la compuerta tiene que recibir un voltaje llámese señal PWM, llámese lógico. Ahora voy a verlo simplemente como voltaje de entrada. Bueno, ¿cuánto voltaje debe recibir la compuerta? Si la compuerta viene conectada después de la resistencia directamente del microcontrolador, si viene directamente del microcontrolador, debo de acordarme que el microcontrolador sea una señal lógica o PWM, lo que me entrega es 5 volts. A una promedio general de 20 miliamperes. Igual un poco más, pero no va a superar los 50. Ahí está. Bien. Es esta señal, como la quieran ver, PWM o lógica, está saliendo de y va a la compuerta. Este lado tendremos 5 volts de la resistencia. En la compuerta, pues no tendremos lo mismo, porque ya el transistor genera una carga, una caída de tensión. El voltaje de la compuerta mínimo será de 3 volts y típico o máximo, vamos a poner máximo esta vez, va a ser de 4.6 volts. Este es un tema que habíamos revisado clases anteriores, ¿se acuerdan? Así que lo tienen que tomar. La cantidad de voltaje que tiene la compuerta depende de la corriente que va a amplificar, ¿de acuerdo? Entonces, de eso va a depender. También va a depender de esta situación. Mira, si yo veo que la compuerta a través de una resistencia va hacia el microcontrolador, pues ya entiendo que el micro me da 5 volts a 20 miliamperes máximo. La resistencia, ¿te das cuenta? La resistencia de la compuerta está en serie, lo que significa que esta, si te apegas a tu electrónica, es un limitador de corriente. Es un limitador de corriente. También podríamos decir
divisor de corriente. ¿De acuerdo? Eso ya es tu electrónica. Bien, entonces aquí resulta que cuando los 5 volts llegan aquí, tienen 20 miliamperes. Pero cuando salen acá, ya no tienen 20 miliamperes, tienen menos, porque la está limitando la resistencia, ¿verdad? Tal vez digas, tengo 4.6 volts, o igual casi 5, no puede haber 5 porque el transistor provoca una caída de tensión porque es una carga. Si tuviéramos exactamente los 5 aquí, diríamos que está abierto el circuito, que el surtidor no va a tierra, ¿verdad? Por eso pensé en 4.6. Y la corriente tal vez es ahora de unos 10 miliamperes, nada más. ¿Por qué es menos? Porque la resistencia está ahí. Y eso es lo que ocasiona una caída de tensión. Bueno, igual y tú dices, no, son 10, son 15, bueno. Depende del valor de la resistencia. Estoy solamente sacando cuentas por razonamiento de trabajo de los componentes que todos aprendimos en electrónica básica, ¿te acuerdas? Bien, así que, así las cosas. Pero ¿cuánto voltaje debe tener la compuerta? Depende del trabajo. Vamos a copiar esto primero. Bien, vamos a copiarlo ahora para que yo pueda moverlo. A ver, te voy a hacer un repaso rápido para que lo cheques. Así, cópialo por favor. Fíjate bien, lo vimos en clase pasada. En unas clases anteriores hemos visto esto. Ahora ya lo estamos llevando a la parte práctica. No puedo ir a hacer pruebas si no entiendo esto, porque entonces no sabré qué voy a buscar. Si hubiera un diagrama interno de la computadora, pues sería más fácil y tal vez esto no sería tan necesario, pues ya lo tienes acá. Pero no hay diagrama interno, por eso es que tenemos que tener nuestros diagramas nosotros base, ¿de acuerdo? Y entonces, esto que estamos compartiendo contigo, pues han sido horas y años de trabajo sobre las computadoras para entonces llegar a entender y tener este tipo de esquemas. Este es uno de tantos que podrías hallar, pero no es el único, ¿de acuerdo? Porque dependerá de algunos factores. Hace rato veíamos en esta computadora de Mazda que al seguir la compuerta no solamente hay una simple resistencia, hay dos, y luego un capacitor y luego también un diodo. ¿Por qué? ¿Por qué tantas piezas? Porque depende de la versión del sistema. Si tú ves esto, si tú ves una situación como esta al hacer el seguimiento, sería porque estos 5 volts nacen de la computadora, en este caso del microcontrolador. Estos 5 volts de 20 miliamperes nacen directamente del microcontrolador. Él los da, ¿de acuerdo? ¿Por qué da eso? Rápido te explico. Esta línea entra al micro y va a procesarse, pero aquí hay una resistencia adentro conectada a 5 volts y esa resistencia, me voy a acercar para que la veas, esa resistencia llamada pull-up conectará a los 5 volts que alimentan al integrado, a esa línea llamada VDD de 5 volts a unos 100 miliamperes, conecta esta resistencia. Pero esta está limitando la corriente a unos 20 miliamperes, por eso aquí tengo 20 a 5 volts. ¿Por qué tengo 5? Porque viene en serie. Limita la corriente, no el voltaje, ¿verdad? Para que el voltaje tenga efectos, tiene que ir otra pieza a tierra. Fíjate bien, si es así, es por esa razón que salen 5 volts a 20 miliamperes en lo general. En lo particular, apégate a la hoja de datos del fabricante del micro.
pero debes de manejarlo también de este modo para poder ser multimarcas y poder abordar cualquier modelo o cualquier marca de computadora. ¿Ya lo entendimos ahí? Bien. Otras veces, la resistencia pull-up viene de manera física, fuera del micro. Esta es la línea del micro, que más abajo va a una resistencia a la compuerta del MOSFET. Vas a darte cuenta que aquí trae una resistencia que conecta con los 5 a 1 amperes, porque ahora está conectado al regulador de la computadora. Entonces fíjate bien, si es esta situación aquí tengo 5 volts que vienen del regulador a 1 amperes o incluso hasta más. Entonces ahora de este lado voy a tener 5 volts con la opción de tener hasta unos 50 miliamperes o incluso más. Depende de quién que tenga más de esta resistencia pull-up. Esta es la resistencia pull-up. Lleva esta línea hacia arriba a más corriente y a 5 volts también. Si es una situación como esta, es porque se requiere más corriente. El transistor necesita más corriente de lo que puede dar el microcontrolador, que serían 20 en promedio máximo. Esta corriente de 50 miliamperes que ya no puede dar el micro, pues vendrá de esta fuente que tiene 1 a través de esta resistencia. Y si tuviéramos que quitar ruido, por ejemplo, aquí podríamos tener esto, mira, un capacitor a tierra, porque se acaba de generar una nueva fuente para esta red. Entonces aquí hay un capacitor de ruido, lo que significa que es un capacitor de baja capacidad para que pueda abordar ese tipo de situaciones. ¿Ya lo entendimos ahí, señores? Esto es un esquema ya establecido para los transistores MOSFET por la compuerta, donde lo estudiaríamos en electrónica básica. Ahora te lo estoy dando directo para que sepas por qué vienen más piezas, incluso hasta diodos, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Bueno, pues así las cosas aquí. Pero volvemos a repetir, ¿cuánto voltaje debe tener? Y siempre va a ser así, siempre va a ser de esta manera o siempre va a ser de esta otra. No, depende del modelo, depende de la marca. Hay una variable más que hay que checar. Bien, cópienlo por favor para que pueda yo mover esto. Así lo voy a dejar, mira, para que comparen. Bueno, pues ahí lo tienen. Dos casos que se van a hallar en la versión de la computadora, depende del modelo. Y hay uno más que ahora vamos a revisar. Entonces, concluimos que cuando se requiere más corriente de la que el micro pudiera dar para alimentar la compuerta del MOSFET, entonces vamos a recurrir a una resistencia pull-up conectada al regulador de 5 de la misma computadora que tiene la posibilidad de mayor corriente.
Pero ¿qué pasa cuando se requiere más voltaje? Aquí más corriente, mismo voltaje, pero más corriente, ¿verdad? Lo resolvimos con una resistencia pull-up, pero ahora resulta que se requiere más voltaje. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues entonces vamos a el siguiente esquema. Así que, bueno, ya lo tienen. Bueno, entonces ya está, ¿verdad? Pues ahora vamos a esa imagen donde necesito más voltaje. Pues fíjate bien. Volvemos a iniciarnos donde el transistor tiene la carga. Y ahora nos vamos por acuérdate que el surtidor va a tierra de batería. Entonces aquí necesito más voltaje. El voltaje de la compuerta ahora debería de ser de 6 volts. Si el voltaje de la compuerta debe de ser de 6, o tal vez 9, o tal vez 7, depende de cuánta corriente voy a amplificar. ¿Te acuerdas de la tabla de voltajes para los MOSFET? Son amplificadores de corriente y la corriente se amplifica dependiendo la carga que se vaya a controlar. Así que si ahora tengo que necesito un voltaje de compuerta de 6 volts y una corriente de compuerta de 30 miliamperes, fíjate, las dos cosas más arriba. Ya no puedo sacar 30 del micro porque nada más me da 20. No puedo sacar 6 del micro porque me da 6, me da 5. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues ahora voy a hacer, y te lo voy a explicar primero de manera con el sistema básico. Después ya podríamos ir interpretando más elaborados. Por ejemplo, mira, ¿de dónde agarro 6 dentro de la computadora? Pues dentro de la computadora hay un punto donde yo tengo 12 volts, tal vez hasta 1 amperes. La computadora se está alimentando con 12 volts y tiene una corriente de hasta 5 o 10 amperes. Pero imagínate que ya pasamos por algunos componentes y ya tengo 12 a 1. Bueno, pues si mando esta línea aquí, no puede ser porque requiero 6. ¿Qué hay que hacer? De tensión. Con esta resistencia que llamaré 1, voy a reducir la corriente. Acá tengo 12 volts a 1 amperes. A una corriente menor. Igual y ahora tengo una corriente de 30 miliamperes. Eso es lo que está saliendo en esta resistencia. 30 miliamperes. ¿Qué voltaje? 12. Acuérdate, aquí hay 12 a 1 amperes. Y salen 30 miliamperes. ¿Y cómo fue posible que salen 30? Por esta resistencia. Pero seguirían saliendo 12. Entonces lo que voy a hacer es dividir la corriente para que se dé un voltaje de 6. Voy a quitarle corriente para que yo tenga 6 volts. Ya tengo un circuito hecho por R1 y por R2. Y esto me da una caída de voltaje de 6 volts a 30 miliamperes. ¿De acuerdo?
Podría evitar R2 y utilizar en lugar de R2 el diodo de entrada del transistor, también se vale. Pero ahora lo voy a poner así para entenderlo y ya después será más fácil decirte que R2 lo va a formar el mismo transistor entre compuerta y surtidor. Eso puede pasar cuando manejamos semiconductores, pero esta vez voy a manejarlo así, para que entendamos por qué vimos más resistencias en la compuerta de la Mazda. Bueno, pues ya me entendieron, tengo 6 volts a 30 miliamperes, pero si lo hago así, todo el tiempo el transistor está polarizado, todo el tiempo está amplificando, todo el tiempo estará activado el solenoide o el relevador que está acá. Entonces no voy a tener control de ese solenoide. No voy a tener control de él. Yo quiero tener control de él. Entonces, ¿cómo puedo apagar el solenoide? Pues apagando el transistor. ¿Cómo puedo apagar el transistor? Quitándole voltaje de la compuerta. Porque los MOSFET operan con voltaje. Amplifican en base al voltaje que les llega a la compuerta o al diodo de entrada. Hay que quitarle ese 6. Bueno, ¿cómo le quitamos 6? ¿Cómo quitamos voltaje de una red, de una línea como esta? Pues quitando la corriente, ¿verdad? Si consumimos toda la corriente de ese 6, se va a caer a 0. Entonces eso voy a hacer. Voy a amplificar esa corriente. Voy a utilizar un transistor que pueda amplificar o conducir esa cantidad de corriente. Entonces voy a mandar esto a tierra. Emisor, colector, base. Fíjate bien. El voltaje de emisor es igual a 0 volts. Si el voltaje de emisor es igual a 0, el voltaje de la compuerta debe de ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? 0.7 volts. ¿De acuerdo? Y 0.7 sí los puedo obtener fácilmente a través de una resistencia del microcontrolador. Del micro. Vamos a abreviarlo así. De ese circuito integrado llamado microcontrolador. Entonces, acuérdate que aquí salen 5 volts a 20 miliamperes. De esos 5 yo puedo sacar 0.7 para alimentar este transistor. Así, con 0.7 en la base y 0 en el emisor, ya está el diodo de entrada directo. Y 6 en el colector, ya está el diodo de salida inverso, porque aquí voy a tener 6 volts, acuérdate, a 30 miliamperes. Si el transistor tiene 0 volts en la base, pues está apagado. Aquí tengo 6. Si el transistor tiene 0.7 en la base, está encendido, saturado. Hay entonces en ese momento una corriente circulante, como bien sabemos, entre emisor y base, y en consecuencia una segunda entre emisor y colector. La corriente de colector en ese momento, ¿de cuánto va a ser? De 30 miliamperes. Y si al voltaje le quitamos toda la corriente, ¿qué le pasa al voltaje? Pues se cae. Pues lo que sostiene a un voltaje es la corriente. Al haber entonces 0 volts, se apaga el MOSFET. Si otra vez queremos encender, repetimos la secuencia inversa. Quitamos el voltaje de base, el voltaje de colector sube a 6, se polariza la compuerta, se activa.
quitamos el voltaje, ponemos voltaje en la base, el transistor conduce 30 miliamperes, este 6 se cae a 0, tengo 0 en la compuerta, se apaga. ¿De acuerdo? Desde luego, me estoy brincando algunos pasos para que lo entendamos rápido, pero sabemos que está aquí, ¿verdad? Sé que todos los que saben electrónica, todos ustedes, ya pudieron sacar cuentas de esto, ¿verdad? Y seguramente también están diciendo, oye, es que ahí, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Ya tengo voltaje de base. ¿Qué me falta? Corriente de base. Me falta la corriente de la base. ¿De cuánto es la corriente de la base? No lo sé. Ah, la corriente de la base tiene que ver con algo más de electrónica. ¿Te acuerdas? Corriente de base es igual a corriente de colector sobre beta. Sobre beta. ¿De cuánto es la corriente de colector? Ah, mira, es de 0.030 amperes. Acá la tengo, 30 miliamperes, 0.030 amperes. ¿Y la beta de cuánto es? Ah, caray. La beta de cuánto es. Ah, caray, ahí sí está complicado, ¿verdad? Bueno, aplicaremos la lógica. El sentido común también. Entonces, ¿te acuerdas de qué es beta? Te lo digo rápido. Y no lo voy a escribir, te lo voy a decir. Para que todos lo recordemos también. Beta. Ah, beta es la cantidad de veces que la corriente de la base se amplifica en el colector. Ah, muy bien. Beta es la cantidad de veces que se amplifica la corriente de base en el colector. Bien. Lo razonamos. ¿De cuánto es la beta de este transistor? ¿De cuánto será? ¿De cuánto es la beta de este transistor? Bueno, pues lo voy a manejar rápido así, mira. Y lo razonas después con calma. Y si hay dudas me preguntas después. Si el colector amplifica 30 miliamperes, ¿cuántas veces se amplificó la corriente de base? Si beta es la cantidad de veces que la base es amplificada en el colector. A ver, razonamos. Ah, así lo voy a hacer. Si la corriente de colector es 30, la beta es 30. 30 veces. Entonces mi beta va a ser 30. Entonces será 0.030 entre 30. Aquí sí les voy a pedir que me ayudes para que hagamos la operación. Vamos a hacerlo. 0.030 entre 30. Vamos a ocupar las máquinas, pues para eso nacieron, para ser ocupadas. 0.030 entre 30. 0.001. A ver, me checan ustedes, si no hubo un mal dedazo ahí. 0.001 amperes. Voy a rectificar una vez más. Ustedes también háganlo. 0.030 entre 30. 0.01. Bien, ahí está. Entonces, esta es la corriente de la base. ¿Podré obtener 0.001 de 20 que me da el micro? Pues sí, ¿verdad? De 20 miliamperes puedo sacar fácilmente 0.001 amperes.
Y esta corriente va a ser calibrada o ajustada por la resistencia de base, que es esta que está acá arriba, ¿verdad? Entonces, fíjate bien cómo ya la compuerta del MOSFET tiene varios componentes para atrás hacia el microcontrolador. Ahí te voy a dejar la toma, mira. Voy a enfocarte por partes para que lo hagas bien, mira. Que no te preocupes. Vamos a hacerlo hasta ahí, mira. Copia hasta ahí, por favor. Y ahorita lo movemos. Bueno, si ya copiaron hasta ahí, vamos a bajarlo un poco más para que veas lo que resta abajo. Bueno, pues ya quedó, ahí lo tienen. Pues fíjate bien, quiero que pongas mucha atención. Esto que está aquí, esto que voy a encerrar con una línea cortada, esto que quedó aquí encerrada en un recuadro verde, si lo alcanzan a ver, esto, señores, podría venir dentro de un integrado. Ahora lo hice de manera discreta, componentes. Igual y a esto le agregamos un capacitor o un diodito para que ir puliéndolo. Esto, así tal cual, tiene un nombre, se llama dry. Sé que estamos acostumbrados a decirle dry a la parte final. Bueno, este sería el dry de potencia y este es el dry del dry de potencia. Es un excitador. Este es un dry de ¿qué? ¿Qué significa E? ¿Te acuerdas? Tensión. Es un dry de tensión. ¿Por qué? Porque se requiere más voltaje para la compuerta, más de lo que el micro da. Y a veces hasta más corriente de la que da el micro. Entonces la puedo obtener de aquí. Este es el dry, el excitador. Ahora solamente estamos viendo un transistor. Podrían ser 2 transistores en lugar de 1. A veces sería un dry de corriente, nada más. Otras veces es un dry de voltaje. Otras veces es ambos. Es un dry de voltaje. Bueno, pronto hay toda una teoría acerca del transistor bipolar que ustedes deben de manejar. Y si no recuerda, pues en un futuro no muy lejano, solicítanos un curso de electrónica básica, que también lo tenemos para iniciarnos o para muchos para volver a actualizarnos. Porque hay que ver que este tipo de componente viene en diferentes empaques para diferentes formas de trabajo. Bueno, ahí lo tienen. Así que, pues con esto estamos terminando nuestra clase, señores, de dry. Ya haré una referencia en la siguiente clase cuando el dry es un integrado, o veremos rápidamente cuando trae 2 transistores, porque llega a darse el caso y porque a veces hay un diodo incluido en esta misma parte. Y con esto entonces tendremos herramienta para hacer un seguimiento y saber, a ver que llegue voltaje a la compuerta. Cuánto voltaje debe de llegar depende de cuánta corriente voy a amplificar. Y no es lo mismo
Hace rato vimos que la carga de este solenoide es para 5.4 ohms y vimos que este otro es para 12 ohms. No es la misma corriente lo que requiere este que lo que requiere este otro. Por lo tanto, los voltajes de polarización de la compuerta del MOSFET no es la misma. Tal vez este, que es de 12 ohms, no requiera un drive para el MOSFET, y tal vez este sí, y de eso dependen los circuitos, y de esto depende cómo vamos a ir sacando. Cuando este transistor de potencia se pone en corto, incluso revienta, explota, hay veces hasta ahí llega el problema, y hay veces pega hasta acá, y también a este lo revienta. Y ahora, ¿qué transistor es? O para empezar, ¿qué es? ¿Es un transistor? ¿Es un diodo? Porque tienen el mismo empaque. Y si es transistor, ¿qué tipo de transistor es? Las conexiones son las que nos van a ir diciendo. Y luego, ¿qué matrícula le pongo si no sé qué matrícula llevaba porque se explotó? Todo eso lo puedo hacer en base a esto y un cachito más que hay que aprenderle. ¿De acuerdo? Señores, estamos en el curso de reparación de computadoras de transmisión y estamos viendo el tema de drive para MOSFET. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuaremos en la siguiente clase. Con esto hemos llegado al fin. Así que por favor repasen, y no es difícil esto, nada más requiere pues su tiempo, requiere su disciplina, dedicación y práctica. ¿De acuerdo? Gracias, los veo en la siguiente clase.